¿Se reveló Satanás antes o después de la creación del hombre? Hay tres posibles respuestas a esa interrogante y ustedes elegirán la que consideren con mayor peso bíblico. Primero, ¿se reveló Lucifer antes de la creación del hombre? El peso de esta afirmación, la más popular entre los creyentes y aceptada de forma tácita, sorprendentemente es la que menos base bíblica posee. De hecho, los textos clásicos que tratan el tema de forma directa o indirecta, como Isaías 14, 12 al 14 y Ezequiel 28, 12 al 18, no suponen una caída anterior a la creación del hombre. De hecho, no poseen referencias temporales. Y asumir que el pasaje de Lucas 10, 18 habla de una caída anterior a la creación del hombre es tomar el texto de los cabellos y forzarlo a que calce con una particular forma de lectura textual. Segundo, la rebelión de Satanás después de la creación del hombre. Esta postura es la que tiene una mejor adecuación a los textos bíblicos referentes al tema. De hecho, si asumimos que el sujeto final de Isaías 14, 12 al 14 y Ezequiel 28, 12 al 18 es Satanás, descubrimos que no hay referencias temporales a la caída del diablo. Pero en el último sí hay una referencia velada que puede indicarnos una fecha. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y el resto del versículo supone que todavía era perfecto cuando estuvo allí, lo que nos indica que Satanás no había caído cuando Dios puso al hombre en el Edén, entendiendo que de acuerdo a Génesis 2:8, el Edén fue plantado después de la creación del hombre. Más aún, existe un pasaje de Job que señala cómo todas las estrellas del cielo, una referencia velada a los ángeles de acuerdo al Apocalipsis 12:4, se regocijaron cuando Dios creó al hombre. Job 38:7. Estos Bene Elohim del verso 7 constituían la totalidad de los ángeles ya creados antes de la fundación del mundo, incluyendo a Satanás, que de acuerdo a la información dada en el prefacio del libro, era uno de ellos. Job 1, 6 y 7. Así que Satanás se revelaría después de la creación del hombre, y Job 38:7 nos brinda el terminus ad quo, punto de inicio, mientras Génesis 3 ya nos presenta el terminus ad quem, punto final. Satanás cayó en un punto entre la creación del hombre y la tentación de la serpiente. De acuerdo a la lectura natural del pasaje, su rebelión ocurrió después, no antes de la creación del ser humano. De hecho, curiosamente, algunos comentaristas del siglo XIX creían que la razón de por qué Satanás cultivó el deseo de ser como Dios fue la envidia que le provocó el hecho de que los seres humanos portasen la imago de él, por lo cual deseaba la adoración que los mortales le daban al Hacedor. Y eso explica su conexión con el rey de Babilonia en Isaías 14 y el rey de Tiro y Tobal III en Ezequiel 28. Monarcas que deseaban la adoración de sus mortales súbditos. Asimismo vemos que la caída de los ángeles ocurre más tarde en la historia primitiva, cuando los Bene Elohim miran con codicia a las hijas de los hombres en Génesis 6, 1 al 3, lo cual supone una época posterior a la misma caída del ser humano. 3. Rebelión de Satanás antes de la caída del hombre, pero su expulsión después de la cruz. Esta tercera postura asume que es imposible bíblicamente afirmar la rebelión luciferina anterior a la creación, como entiende la segunda posición, pero afirma que la expulsión del cielo no sucedió inmediatamente se revelara. Más bien, Satanás pudo mantener acceso a la presencia de Dios incluso después de revelarse. Entendamos este último punto. Conforme a lo indicado por algunos eruditos, la caída de Satanás en realidad no es una caída, sino una expulsión. Una expulsión que ocurre inmediatamente se revela y que incluye no tener acceso a la presencia divina. Si esto es así, entonces los pasajes de Job 1 y 2, donde vemos a Satanás entrando en el concilio celestial como uno de los Bene Elohim, hijos de Dios, Job 1, 6 y 7, presuponen que para la época de Job, Satanás todavía no había sido expulsado de los cielos. Esto, por ende, niega rotundamente que la expulsión del diablo sea inmediata a su rebelión. Y es que no solo tiene acceso, sino que puede dialogar.
sugerir y acusar delante de Dios. Esta misma escena se repite en un tiempo tan posterior como la etapa post-exílica, casi al final del Antiguo Testamento. Le hace a Zacarías 3, 1 y 2. De modo que acaba el Antiguo Testamento y todavía Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. En Juan 12:31 Jesús explica que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, indicando con ello que la cita de Lucas 10:18 es profética, y así se descubre en el original apuntando a un hecho futuro, no pasado. Y en Juan 16:11 el Señor estrecha el círculo y nos afirma que el príncipe del mundo es juzgado justo en el momento en que Cristo va a la cruz. La conclusión aquí es obvia. Aunque la rebelión luciferina ocurrió después de la creación del hombre y anterior a su caída, la expulsión del cielo fue posterior a la cruz. A partir de ella, el diablo ya no puede estar en la presencia de Dios acusando a los hermanos, y si asumimos este recuento de los hechos, se entiende mejor la narración de Apocalipsis 12, que supone la expulsión del dragón después de que el Mesías nació y fue arrebatado al cielo. El capítulo 12 de Apocalipsis 1 al 11 con énfasis en el después del verso 7. El pasaje es bien claro. Los ángeles se rebelaron antes de la venida del Mesías, pero su expulsión se hizo después de la ascensión del Mesías resucitado. Esta forma de entender la historia obviamente coloca de cabeza nuestra comprensión tradicional de los eventos, pero eso solo evidencia que muchas de nuestras afirmaciones tácitas solo provienen de la tradición que escuchamos de otros, no de lo que la Biblia nos enseña directamente. Así que disculpen si les hice cuestionar su narrativa original. Postdata. Para hacerles girar más el cocote, les diré algo más. Para muchos expertos, la razón de por qué Dios duró tanto tiempo para expulsar al diablo del cielo, desde la creación del hombre hasta la cruz, fue que en su misericordia, Dios le había dado al diablo la oportunidad de arrepentirse, pero debido a su constante rechazo, tras la cruz, cruzó la línea que marcó su punto de no retorno. Y por ello está enojado porque ya sabe que le queda poco tiempo y no tiene oportunidad de regresar a casa. Apocalipsis 12:12. Claro, que esto último podría ser cuestionado a la luz de Mateo 25:41, aunque en el pasaje no se nos indica que ese lago de fuego haya sido creado antes de la fundación del mundo, lo cual todavía no anula la fuerza del argumento. Soy Néstor Díaz y esta fue una respuesta dentro de nuestras cápsulas teológicas.